Vos sabés que hay una canción de, no sé si lo conocen, al rapero Vico C, que es un rapero cristiano de muchos años, ya debe tener como 50 y pico Vico C. Una canción que se llama Superhéroe, que te la recomiendo cuando, si te acordás en tu casa, ponés Superhéroe de Vico C, que es una canción muy buena, el mensaje queda muy lindo. Y la canción habla de una historia ficticia sobre un niño que se llama Carlitos. Y la canción cuenta la historia que Carlitos era un niño obsesionado con los superhéroes, obsesionado con el Zorro, con Superman, con Indiana Jones, con G.I. Joe, con Mario Bros, con todos los superhéroes sean de películas. El muchacho estaba obsesionado, tenía su cuarto los pósters, los juguetes. ¿Y qué pasaba? Él quería ser un superhéroe también, porque lo que veía quería ser. Quería que su identidad sea la de un superhéroe, tener superpoderes, porque ¿cuáles son las cualidades de un superhéroe? Que es fuerte, que es popular, que es admirado, que todos lo quieren. Entonces este muchacho quería ser como los superhéroes, ¿no? ¿Qué le pasó a este muchacho? Fue creciendo y se dio cuenta que esa identidad de superhéroe superpoderoso que tenía era falsa y le agarró una enfermedad terminal. Y al darse cuenta que no se podía salvar al mismo porque uno no tenía poderes y dos no podía salvarse la enfermedad que tenía, tomó la decisión de quitarse la vida. Esto en la canción, ¿no? Y te voy a leer un pedacito de lo que dice la canción, que está muy buena. La canción finaliza con esta estrofa, dice: no quiso ser como el maestro quien a los ciegos le da vista, que cuando hace una fiesta el vagabundo está en su lista. No quiso ser como el maestro que no utiliza la violencia, pues su armamento es la vida y su intención es la clemencia. No quiso ser como el maestro, el personaje que no muere, aquel que nunca pierde un caso, el verdadero superhéroe. ¡Ja! Temazo. Y a este muchacho de la historia, de ficción, ¿no? Pero una historia, en fin, lo que le faltó fue identidad. Esa es la palabra de hoy, identidad. Vamos a hablar sobre la identidad. ¿Y qué es la identidad? Bueno, para empezar a hablar sobre la identidad tenemos que responder 3 preguntas básicas. La primera podría decirse: ¿quién soy yo? ¿Quién sos vos? La segunda: ¿para qué nací? ¿O cuál es mi propósito? Y la tercera: ¿en qué me diferencio yo del resto? Pero es más complejo porque incluso dentro de estas 3 preguntas básicas hay subpreguntas. Por ejemplo, de la pregunta 1, que era ¿quién soy?, puedo preguntarme: ¿quién soy según Dios? ¿Quién soy según yo mismo? ¿Y quién soy según las personas que me ven? En la segunda pregunta, que era ¿para qué nací? O ¿cuál es mi propósito?, podemos preguntarnos, ¿para qué nací profesionalmente? ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué voy a trabajar? ¿Para qué nací ministerialmente? O sea, dentro de la iglesia. Y la 3, que era ¿en qué me diferencio del resto?, podemos preguntarnos también ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿En qué puedo aportar con lo que yo sé hacer bien? Y si hay algo que a los hijos de Dios nos sobra, es la identidad. La palabra, lo que nos da a los hijos de Dios es identidad. Dios te da una identidad única. Por eso, en contraparte, las personas que no tienen a Dios no tienen identidad. De hecho, se esfuerzan por buscar una identidad. ¿Quiénes son? Pero no la encuentran. Por eso, no sé si ustedes ven en las redes sociales o en los medios, vemos tantas personas que se operó para cambiarse de sexo, se operó para parecerse a tal famoso. Viste que siempre sale un influencer, se operó, se hizo 18 operaciones para parecerse a Brad Pitt, y lo que menos se parece es a Brad Pitt. Se operó para cambiar la cara. Hoy leía uno, que esto es verdad y lo pueden comprobar un su casa, un chico inglés se operó para ser coreano. Porque dice que él no se siente inglés, él se siente coreano. Claro, como en Corea del Sur surgió un género nuevo que se llama K-pop y está en su auge ese género musical y la popularidad, los ojos del mundo están ahí, entonces este chico dice, yo tengo que ser coreano. Ahí está toda la popularidad, ¿no? Pero para los hijos de Dios existe una identidad. Vos sos alguien porque Dios te hizo alguien, Dios te dio un propósito y Dios te dio algo para diferenciarte del resto. De hecho, hay un versículo que lo estuve leyendo mucho en estos días que dice:
Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 Pedro 2:9. Ese es el versículo por excelencia de la identidad de quienes somos en Dios. Así que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Amén. Y justamente en la Biblia hay un episodio donde el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, pierde su identidad. O no quiero decir pierde su identidad porque Israel nunca pierde identidad, no, pero perdió un componente vital de su identidad. Porque la identidad se puede perder, damas y caballeros. Dios te da una identidad y te dice, vos sos esto, pero vos elegís decir, pero yo no quiero ser esto. No quiero nacer para esto, no quiero hacer esto. Podés alterar tu identidad, pero te puedes jugar en contra. Te invito a que abras tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Voy a leer del 4 hasta el 7 y voy a leer del 1 mejor. Voy a leer del versículo 1 para que entremos un poco en contexto. Dice, versión NTV. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Versículo 4. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación, o sea, fue a orar. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti, ya que no quieren que yo siga siendo su rey. O sea, palabra fuerte, ¿no?, de parte de Dios para el pueblo. ¿Qué pasaba acá? Para entrar un poco en contexto, 20 años atrás, el pueblo de Israel fue humillado por los filisteos, pero totalmente humillado. Eran Elí, que era el sacerdote, el juez, no tenían rey, acordate, Israel nunca tuvo rey, tenía siempre jueces, como seguro que se acuerdan de Jefté, Gedeón, de Sansón. Eran jueces que Dios ponía para que lideren Israel, para que baje la unción fresca a través de ellos, y eran también mucho de hacer asuntos bélicos, militares, se encargaban de derrotar a los enemigos. Entonces 20 años atrás eran Elí y sus hijos que llamaba Ofni y Finees, sin nombre difícil. De hecho, si tenés un hijo le podés poner Ofni o Finees. Entonces, los filisteos, ¿qué pasa? Invaden, atacan al pueblo de Israel y le sacan el arca, capturan el arca, que es el arca que representa la presencia de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Humillan a Israel y le sacan el arca y se la llevan para su pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios envía calamidades a los filisteos y esto, al ver por las plagas que tenían, las úlceras, les llegó una plaga muy fuerte, devuelven el arca. ¿Qué dicen? No, mirá, esta cajita, esta arca nos está trayendo problemas, entonces vamos a devolverla a Israel. Y la devuelven con regalos, con 5 tumores, porque le salían tumores a ellos. Entonces hicieron tumores de oro y ratas de oro, porque había una plaga de ratas también. Entonces hicieron esas cosas de oro y mandaron el arca con unos regalos también, como pidiendo disculpas por secuestrar el arca. Entonces, en este contexto, Samuel es juez y hace un llamado al arrepentimiento. Lo junta a los israelitas en Mizpa para orar y los filisteos se enteran que se juntaron y entonces dice, vamos a atacarlos, están todos juntos los israelitas. ¿Qué pasa? Atacan a Israel, pero Samuel, que es el juez, ora y Dios se encarga, no le toca ni un pelo a los israelitas y Dios se encarga de salvarlos. ¿Ok? Bueno, hasta ahí bien. Ahora, en este contexto que leímos recién, los israelitas piden piden a alguien con autoridad, claro, porque si vos mirás para atrás tenían a Elí, tenían a Samuel, que ya eran viejos, entonces buscaban a alguien joven, alguien con autoridad, alguien que se pare enfrente, un rey querían. Lisa y llanamente querían un rey. ¿Y cuál era el argumento? Porque lo tenían las otras naciones. De hecho, dice ahí, danos un rey como las otras naciones. Estamos atrasados, Samuel, nosotros también queremos un rey. Entonces, a veces nosotros tenemos ese gen de que tratamos de alterar nuestra identidad también, ¿verdad? Ese maldito gen está en nosotros. De hecho, si vos querés,
Puedes irte a tirar las cartas, como hacen las otras naciones, ¿verdad? ¿Cómo voy a consultar a la Biblia? Este libro no, este es viejo, vamos a actualizarnos, vamos a tirar las cartas que encima entras y ahí por unos pesos te dicen lo que te va a pasar y te lo dicen más rápido. Como las otras naciones. Podés tener relaciones fuera del matrimonio, como hacen las otras naciones. ¿Cómo vamos a esperar a casarnos? ¿Qué es eso de casarnos? Eso ya quedó atrás. Vamos a hacer como hacen las otras naciones. Vamos a pagar sobornos, vamos a coimear. ¿Qué es eso de ser honesto? Vamos a decir malas palabras, a emborracharse, a no tener temor de Dios. Y el argumento es como hacen las demás naciones. Israel quería un rey como las demás naciones y Dios no quería darle un rey. ¿Pero por qué? Dios le advierte. ¿Por qué? En donde estamos en 1 Samuel 8, en el versículo 11, dice lo siguiente. Acá Dios les advierte por qué no quería darles un rey como las demás naciones. Dice: esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos, huertos de olivos y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano, de sus cosechas de uvas y la repartirá a sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Y termina diciendo: cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. O sea, el Señor estaba advirtiendo: ok, Israel, vos querés un rey, te lo doy, pero te advierto las consecuencias. Porque el Señor advierte las consecuencias. Vos si querés, te podés ir a tirar las cartas, pero el Señor te advierte. Mirá que eso te abre puerta a los demonios, ¿eh? No sé si sabías. Vos si querés ir a hacer como hacen las demás naciones, podés ir a tener relaciones, claro que podés, tenemos libre albedrío, pero te advierto que estás atentando contra tu propio cuerpo y podés contraer enfermedades. Vos podés hacer lo que quieras, pero Dios te advierte. ¿Querés llevar a tu suegra a vivir a tu casa? Llévala. Ese era un chiste. Pero el Señor siempre advierte. ¿Y cómo reaccionó el pueblo ante esta advertencia? Lo tengo acá también. Versículo 19. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en batallas. O sea, Samuel advirtió de parte de Dios: miren que si ustedes quieren un rey, muchachos, va a pasar esto. Y el pueblo totalmente arbitrario, diciendo: no, mirá, no nos importa, nosotros igual queremos un rey. ¿Y cuál es el argumento? Como las naciones que nos rodean, como la gente que nos rodea queremos ser a veces, porque vemos, según nosotros, que a la gente que no tiene a Cristo le va bien. ¿Vieron que a veces siempre está el hermano o la hermana, o a veces nosotros mismos, porque a mí me ha pasado que decimos: che, viste que nosotros somos hijos de Dios, pero en esto nos va mal, y viste aquel, ese, ¿cuál? Ese que está allá, ese que vende droga o que hace tal cosa, le va re bien. Ese no le pasa nada, no se enferma, no tiene ni siquiera ataque de pánico, duerme bien. Y uno que es cristiano, ¿alguna vez se han hecho esa pregunta o me pasó a mí solo? Digo, soy el único pecador acá. Nos pasó, ¿verdad? Entonces, Israel creyó que no tenía identidad porque no tenía un rey. Pero eso era justamente lo que le daba identidad. ¿Se entiende? Yo te quiero decir algo. Cuando pensás que no sos nadie por no hacer lo que el mundo hace, es cuando más brilla tu identidad. Esa es tu identidad. Cuando vos te sentís un don nadie porque, no sé, no coimeás como hace tu vecino, no transás como hace aquel, esa es tu identidad. Eso es lo que te diferencia del resto. Dios dice, de hecho la palabra santos, cuando Dios dice que somos santos, no es que somos inmaculados y divinos. Santos, ¿sabe qué significa? Apartados para Dios. Somos otra cosa. Mientras el mundo va para allá, nosotros venimos para adelante. De hecho, yo me acuerdo que una vez en 2012, ¿cuántos años tenía? 20 años tenía, yo vivía con mi papá y un amigo, muy amigo de mi viejo, que trabajaba en los trenes de allá de Buenos Aires en
ferroviarios de Constitución, me ofreció firmar unos papeles y hacer de cuenta que yo trabajo ahí, en esa empresa. Yo iba a cobrar, pero yo no iba a trabajar, figuraba como que trabajaba. Entonces yo le dije, bueno, dale, sí, le pasé mi documento, le pasé mi nombre, vivía al lado de lo de mi papá este hombre. Y cuando llegué a la casa de mi padre me puse a pensar y todos los años que yo tuve de iglesia, de cristiano, me daban vuelta en la cabeza. Una voz que me decía, eso no está bien, porque estás mintiendo. Entonces fui con la cabeza agacha a la casa de este hombre y le dije que no, que me devuelva el papelito, que no lo iba a hacer. Y el hombre me miraba sorprendido, ¿viste? Porque yo sé que lo hacía con una buena intención, porque lo hacía con la intención de ayudarme porque no tenía trabajo, pero tampoco de ese modo. Entonces le dije, mirá, no lo voy a hacer porque no, pero ¿por qué? Me decía el hombre, ¿qué? Si vos no tenés laburo. Sí, pero no, le digo, no. Y lo que se me ocurrió decirle, porque no sabía qué decirle en el momento, le dije, no está en mis valores, le dije. Y la mujer, me acuerdo que la mujer de este hombre me miraba y se reía como diciendo, ¿valores? ¿Vos sabés en qué año estamos, nene? Pero bueno, eso es algo real y verídico y sinceramente necesitaba ese dinero, pero cuando haces lo correcto el Señor te bendice. ¿Cuánto dicen amén? Cuando haces lo correcto el Señor te bendice. ¿Y qué pasaba con Israel? Israel pensaba que era un don nadie, porque no tenía rey, pero era el territorio más codiciado por los otros pueblos. ¿Por qué siempre querían atacar a Israel? Los filisteos, los amonitas, lo otro, querían atacar a Israel. ¿Por qué? Si supuestamente Israel no tenía rey, digamos, justamente por eso lo querían atacar. Ellos veían a Israel y decían, ¿cómo puede ser que una nación que no tiene rey prospera, le va bien, se fortifica, está en pie? Entonces por eso querían. Israel era el pueblo más, y sigue siendo hasta el día, el pueblo más codiciados. Y yo te quiero decir, de parte de Dios, con vos pasa lo mismo. Y presta atención a lo que te voy a decir. Tu vida es codiciada por alguien que no tiene a Dios en su vida. Lo voy a volver a repetir para que se te quede claro. Tu vida es codiciada por alguien que no tiene a Dios en su vida. ¿Se entiende? Entonces las personas de afuera te ven y dicen, ¿cómo puede ser que esta persona no se vaya a tirar las cartas? ¿Cómo puede ser que le va bien y no está en negocios turbios? ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI no le sea infiel a su marido, no le sea infiel a su esposa? ¿Cómo puede ser que no use drogas para mantenerse tranquilo en un mundo tan turbio? ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu rey. Y el rey de ellos no. Ellos no tienen a Dios. Entonces esta frase quiero que se te quede grabado. Tu vida es codiciada por alguien que no tiene a Dios en su vida o algún aspecto de tu vida. Aunque vos te sientas un don nadie, aunque vos te sientas que no tenés identidad, esa es tu identidad, diferenciarte del resto. ¿Recordás el versículo que leímos de 1 Pedro 2:9? Pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Y la Biblia está llena de versículos que avalan tu identidad. La Biblia dice que sos sal, la Biblia dice que sos hijo de Dios, la Biblia dice que sos luz y así muchísimo más para que tengas una identidad completa en Dios. Te invito a ponerte de pie en esta noche. Gloria a Dios. Vos sabés que al principio te dije que el título de la prédica de hoy era Ajuste de mira desviada. Y a veces nuestra vida está igual, con la mira desviada. De hecho, creo que acá todos sabemos de lo que significa la palabra pecado en el original hebreo. Significa errarle al blanco. Entonces, cuando vos tenés la mira desviada, hablando de armas de guerra, cuando vos disparás, no das al objetivo. Vos podés estar apuntando, pero si está la mira desviada, no le vas a dar al objetivo. Vas a errarle al blanco. Justamente por ahí entra el pecado, al errarle al blanco. Y yo te quiero decir de parte de Dios que Dios te dio una identidad. Vos sos hijo de Dios, vos sos hija de Dios, vos naciste con un propósito que Dios ya escribió antes de que vos nazcas. Dice la Biblia que Dios miró a los ojos de tu embrión. Y vos tenés talentos y dones que Dios quiere ejecutar, sea acá en la iglesia, sea afuera de la iglesia, sea en otra iglesia, pero Dios te quiere usar. Tu propósito Dios ya lo tiene establecido. ¿Cuál es nuestra misión? Buscar a Dios y buscar ese propósito. A veces sí, nos va a dar ganas de ser como la gente afuera, que hacen cosas que a Dios no le agrada, pero les va bien en lo que hacen. Pero dice, no, vos cuida tu identidad, vos sos esto, yo te dejé un libro para que vos sepas cómo tenés que proseguir, que proceder. Entonces no mires al de al lado, dejalo que sigan su camino. Ellos
ellos no tienen algo valioso que vos tenés, y es la vida eterna. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque a veces nos sentimos, Señor, frustrados con las crisis, nos sentimos fracasados, sentimos que perdemos cosas, Señor, y no sentimos que tenemos nada, Señor. Sin embargo, tu palabra dice todo lo contrario, Señor. Tu palabra dice que tenemos todo. Tu palabra dice que somos tus hijos y esa identidad, Señor, está sellada en nuestro corazón, Señor. Papá, danos la fuerza y llenanos del Espíritu Santo para que nunca alteremos esa identidad que tenemos, para que nunca veamos lo que hacen los demás, Señor, para que nunca queramos hacer lo que hacen las otras naciones, o como lo hacen las otras naciones, Señor. Que esa identidad que tenemos y que nos hace únicos, Señor, siga brillando en nuestra vida, papá. Te damos gracias porque hoy estamos acá, escuchamos tu palabra y sabemos que esa identidad que tenemos en vos no la queremos cambiar, papá. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor y nunca te olvides que vos sos hijo de Dios, que vos sos hija de Dios y que si por alguna razón te tocó alterar tu identidad, Dios quiere empezar de nuevo porque sus misericordias son nuevas cada mañana. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios te bendiga.